procedimiento judicial público. Habíamos concluido la anterior sesión con los alegatos de la defensa. Le cedemos el uso de la palabra al Ministerio Público si quiere presentar algún tipo de réplica. Y si lo hace, que sea puntual y explicado con relación a qué defensa está hablando. Buenos días, Presidenta, miembros, a los presentes en la sala. La primera réplica sería a la defensa número 1. En este caso, la defensa número 1 al inicio de su alocución habló de teorías unitarias de la pena, del dominio del hecho, cuestiones que tienen que ver con la autoría propiamente dicha, y afirmó que el Ministerio Público no habló de coautoría en la lesión de confianza. En este sentido, se tiene que hacer la réplica en el sentido de que, justamente como lo dijo la defensa, en la lesión de confianza estamos hablando de una autoría inmediata. Y creo que en más de una ocasión se habló de la división de las porciones fácticas. En una primera parte están los desembolsos y en una segunda parte la ejecución de los montos. Es por eso que fui bastante reiterativo dentro de los alegatos iniciales e inclusive los finales. Y el Ministerio Público probó en este momento de que el acusado, el enjuiciado en particular, tenía dominio del hecho sobre los desembolsos. Vale decir, suscribió resoluciones sabiendo que no se cumplía con los requisitos. En esta parte, la defensa también habló de una impecable investigación. Y justamente esta impecable investigación, que lo mencionó en 3 oportunidades, fue la que imputó al hoy enjuiciado, y posteriormente esta impecable investigación fue la que acusó. Y no puede ser que sea impecable en relación a otros y no impecable en relación a los que están enjuiciados. O sea que tendría que haber una coherencia en este sentido. Y también habló de que esta resolución podría entrar en contradicción con la otra, en el sentido de que fracasarían las demandas civiles, porque no se le puede exigir a los otros 68.000 y a estos tampoco se le puede exigir los 68.000. Sin embargo, en el reclamo de las obligaciones... Silencio, por favor. En el reclamo de las obligaciones... En el reclamo de las obligaciones civiles rige la solidaridad, y eso también está en la Ley de Administración Financiera del Estado sobre la responsabilidad civil. Aquí estamos juzgando hechos con relevancia penal, y reitero, el dominio del hecho sobre la lesión de confianza, en ese sentido, hacer los desembolsos, se probó de sobremanera. Posteriormente, segundo punto sería, habló, y esta parte sí me extrañó de sobremanera, porque hizo un juicio de valor sobre el Ministerio Público, que supuestamente el Ministerio Público intenta confundir al tribunal. Esto es algo bastante temerario, puesto que lo que hace el Ministerio Público es poner argumentos. En todo caso, debería decir, tiene una argumentación errónea, pero no es voluntad del Ministerio Público confundir. Y al hablar de querer confundir al tribunal, habló de que se le atribuyó a Rodi desembolsos o fuentes del FONACIDE. Y tengo que ser claro, Presidente y señores miembros, afortunadamente me tomé horas para exponer un gráfico ahí, y estaba dibujado cuáles eran los desembolsos del FONACIDE, que eran 3, y no eran los de Rodi Godoy. Y las defensas están a 1 metro, o estaban a 1 metro aproximadamente de la pantalla, donde decía cuáles eran los rubros 874 y fuentes propias, y había 3 marcados en mayúscula y entre paréntesis que decían FONACIDE, y no eran las de Rodi Godoy. Eso se dibujó, y no lo hablo metafóricamente, sino que se graficó y estuvo por la pared. En ningún momento el Ministerio Público intentó confundir al tribunal. Y en este sentido, señores miembros, hay que ser claros. La obligación o los requisitos para
realizar los desembolsos no solamente estaba en la guía básica, que sí fue creada para el FONACIE. Los requisitos están en la ley. ¿Y cuál es la ley? Es la ley del presupuesto, en su artículo 7. Y aquí, en un tono de burla, se habló de que una persona leía. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es el único requisito? Saber leer. O sea, que es leer la ley, ¿verdad? Y sacar una conclusión. O sea, que no hace falta tener mayores conocimientos ni jurídicos siquiera para saber que se necesitaba estudios de razonabilidad. Vale decir que esta réplica, y espero que la defensa hable de esto, o en todo caso que se le dé 2-3 minutos para que observe el video de YouTube, para que vea el gráfico ahí y por lo menos retire esta afirmación de querer confundir al tribunal. En tercer punto, habló de que el informe de Contraloría solamente se refiere a Enzo Cardoso. Sin embargo, la teoría del Ministerio Público se funda en aproximadamente 5% del informe de Contraloría. Todo lo demás fue probado a través de los documentos. El informe de Contraloría fue expuesto el último día, como recordarán, y se dio una lectura. Es el 5% del sustento de los argumentos del Ministerio Público, porque ni hace falta ese informe para llegar a una conclusión. ¿Y qué dice el informe de Contraloría? Dice: las resoluciones que aprueban las transferencias de la FENAPROP de fondos propios del MAC, fondos propios, corresponden al ejercicio 2012, que equivalen a 8.500 millones. En cambio, las resoluciones que disponen las transferencias de la misma clase de fondos propios, de la FENAPROP durante el 2013, que ascienden a 8.712, objeto de este juicio, fueron firmadas por su sucesor en el cargo, el abogado Rodi Godoy. Eso dice el informe de Contraloría. Fojas 23. Fojas 24. En la verificación, en la foja 23 hay un gráfico también de lo que estoy diciendo. O sea, que se dibuja esto, Enzo y Rodi. Foja 24 dice: en la verificación de la totalidad de los documentos de respaldo remitidos por el MAC, no se pudo visualizar ningún documento que demuestre la existencia de la alianza estratégica MAP-FENAPROP 2012-2013, mencionada innumerables veces a lo largo de todo el proceso y a lo largo de este juicio, y que según expresaban los mismos representantes de la FENAPROP, dio pie a todas las transferencias recibidas por el MAC. Conclusión, página 27. La FENAPROP presentó al MAC su plan de fortalecimiento de producción para el que solicitaba la suma de 83.000 millones, con el argumento de que el consumo de frutas y hortalizas es sinónimo de buena salud. Y de manera jocosa, la Contraloría dice: y que sea sinónimo de buena salud fue suficiente para que transfieran 68.000 millones de guaraníes. Y después recomendó: en todos los casos debe existir un examen de razonabilidad. Aquí es importante destacar este punto, porque el análisis que hizo la Contraloría es en relación con las transferencias que le hicieron a la FENAPROP, tanto de fondos propios como también de FONACIE, porque ese ojo que estaba entre comillas, que era el fundamento para transferir los 68.000 millones, estaban en los proyectos que se juzgaron en este juicio. Vale decir, Contraloría sí se refirió a los desembolsos de fondos propios de la FENAPROP. En este sentido, hay que hacer una... Yo sé que la defensa lo sabe, yo sé que el tribunal también lo sabe. Están las fuentes, o sea, que la fuente del origen del dinero, de dónde viene. Están los fondos propios, que son del Tesoro, recursos del Tesoro, lo llama la ley de presupuesto, y está la FONACIE, que es un fondo también. Ambos son fuentes, o sea, tanto fondos propios como FONACIE. Estos fondos se ejecutan o entran a través del rubro 874. O sea que el rubro es el camioncito para llevar a la efectividad el rubro. Esos fondos, eso es. En una parte Enzo tuvo fondos propios al comienzo, tuvo 3 que fueron FONACIE, fuentes,
Y lo que se refiere a Rodi Godoy específicamente, sí, también una fuente, pero siempre a través del rubro 874, eso está en la ley. La ley de presupuesto le rige a este fondo. En cuarto lugar, la defensa habló de los desembolsos y mencionó a Marcelo Alonso, que era director de planificación, y mencionó a Pánfilo Ortiz. Y aquí dio un argumento al vacío. Vale decir, se refirió a lo que no pasó en este juicio. Dijo, ¿por qué la fiscalía no le llamó a Marcelo Alonso y a Pánfilo Ortiz para que den su argumento? O sea que la fiscalía no puede sostener un argumento sobre algo que no pasó. Se sostiene sobre lo que se desarrolló dentro del juicio. Además, su señoría, el Ministerio Público no se puede hacer cargo de algo que tuvo que haber hecho la defensa. Si es que era importante para la defensa el testimonio de estas personas, tuvo que haberlos llamado o plantear una inclusión probatoria, porque estas personas nunca formaron parte de la teoría del caso del Ministerio Público. Y si era tan importante para la defensa, tuvieron que venir a deponer ante el tribunal, y el fiscal o la fiscalía no puede hacer lo que corresponde a la defensa, porque bien se demostró que trajeron a más de 15 campesinos en este lugar que declararon sobre cuestiones, ingresaron al tribunal. ¿Y por qué no lo hicieron con esto? Y esto no es responsabilidad de la fiscalía, es responsabilidad del que presenta su teoría del caso. Ahora bien, en relación a lo de Marcelo Alonso, tomo 4, foja 29. Este fue el fundamento de la defensa de la transferencia. ¿Qué dice la nota? El tomo 4 dice: me dirijo a vuestra excelencia, o sea que al señor ministro. ¿Usted está haciendo referencia a un documento? Sí. Del tomo 4. Sí. ¿Qué foja? Foja 29. A fin de poner a su conocimiento y aprobación. No es cierto que la Dirección de Planificación dio su visto bueno para que se hagan los desembolsos. Acá dice, a fin de poner a su conocimiento y aprobación. ¿Cuál fue el fundamento? Pues la Federación tiene previsto implementar un plan de reactivación de producción de papa. El objetivo del proyecto es el de mejorar las condiciones de vida. Esta es la nota de Marcelo Alonso. En ningún momento, señora Presidenta y señores miembros, se habla de un estudio de factibilidad. Esto no puede ser fundamento para hacer un desembolso de 3.300 millones. Habla del principio de confianza. Al leer, o sea que si sabes leer, puedes llegar a la conclusión de que no habla de factibilidad. No puede ser tu argumento que esto funda la transferencia de 3.300 millones. Segundo, transferencia de 1.050 millones. La defensa se refirió a una nota suscrita por Pánfilo. Tomo 3, foja 214. Esta es la nota que justifica, según la defensa, el desembolso de 1.050 millones. Considerando el carácter emblemático del programa de fomento al desarrollo de la competitividad agraria, bajo el contexto presentado me permito solicitar resolución ministerial autorizando a la Dirección General de Planificación a brindar apoyo a la Federación. Si sabes leer, y disculpen por el término, porque es importante, acá no habla de ningún estudio de factibilidad, ni de razonabilidad de los proyectos. Ningún principio de confianza puede romper esto, si no dice. Otra cosa es si decía, yo, director o jefa, hice un estudio de razonabilidad de los proyectos y esto beneficiaría a 3.000 familias, y ahí puede ser que entre en error, pero acá ni dice siquiera. No hay forma que sea sustento. Y en tercer lugar, esto sí que ya no estaba respaldado. En tercer lugar habló de Marisa Mendoza. Pero acá ya no hay ningún respaldo documental, sino que dice que la jefa de presupuesto y del departamento financiero recomendó la transferencia. Y cualquier persona que se dedique al ámbito administrativo sabe que el departamento de presupuesto lo único que hace es
establecer si existe la disponibilidad presupuestaria. Es decir, verifica en el sistema y dice, hay, en este caso el monto desembolsado está disponible o no, y le informa al superior, sí, tenemos esta plata para pagar la transferencia. No tiene nada que ver con el proceso de razonabilidad. Y eso, ¿de dónde sacaron el argumento? De la misma resolución donde dice, visto la nota de la dirección del Departamento de Presupuesto y la dirección financiera. No tiene nada que ver con el presupuesto. Estos tres argumentos caen solamente al saber leer y mirar. Y en este punto hay que ser claro, ¿quién era el encargado de hacer el análisis de razonabilidad? Era la dirección de planificación, no es la dirección de presupuesto ni la dirección de agricultura familiar, bueno, por lo menos en la ley que rige actualmente, en ese momento regía y estaba hasta ahora, al ministerio. Después, en una contradicción, la defensa dice, juzgamos los hechos al momento del desembolso. Y sí, eso es lo que estamos juzgando. ¿Cuáles son los hechos al momento del desembolso? Y la pregunta es, ¿existían o no existían los análisis de sustentabilidad o razonabilidad? ¿Quién es el encargado de evaluar y expedirse? Como acá le dice en esta nota que presentó como defensa, le pide Marcelo Alonso, le dice a fin de poner a su consideración y aprobación. Y esto se basa en el artículo 3 de la ley orgánica que dice que el ministro debe evaluar y expedirse. Ministro, aproban a le dice, perdón por el término, pero para graficar. Sobre los planes, programas y proyectos del desarrollo de inversiones, está en la ley. Por eso es que le pide al ministro. El artículo 7, que ya cité anteriormente, artículo 7 habla de los organismos y entidades del Estado serán las encargadas de realizar las transferencias y analizar la razonabilidad y sustentabilidad de los gastos. No existió estudio de razonabilidad, o por lo menos dentro del cuaderno de investigación. En la última parte de su exposición, la defensa, al hablar y al remitirse al sustento de su argumentación, leyó aproximadamente 7 minutos con 58 segundos, lo que vulnera el principio de oralidad, y lo leído impide también al ministerio, en virtud del principio de igualdad, responder, porque fue una lectura de 7 minutos y 58 segundos. Posteriormente habla específicamente hablan de ¿cuál fue el fundamento? Supuestamente las normas inherentes que se encuentran en el tomo 2, hojas 157 al 166. Y dijo la defensora, las normas inherentes son las constancias de que se cumplieron con los requisitos para los desembolsos. ¿Qué dice normas inherentes? Página 157, tomo 2. Dice, normas inherentes. Las entidades, fundaciones, instituciones u otras personas jurídicas privadas sin fines de lucro que reciban transferencias. Que reciban. A. Dice, el Ministerio de Agricultura emitirá una resolución ministerial en la cual detallará las entidades beneficiarias, naturaleza, el destino, el monto total. ¿Dónde inicia las normas inherentes? Inicia en el desembolso. O sea que primero dice acá, se hace el desembolso. ¿Y cuál es la obligación en el B? Posteriormente, ¿qué quiere decir? Posterior al desembolso, no es antes. La dependencia responsable por las transferencias informará a las beneficiarias sobre el monto a transferir. Y ahí habla de la DGA, la PRONAF, etc. No es cierto que esta norma dice que estas instituciones son las responsables antes, porque dice posteriormente, y posterior, reitero, es después, no antes. Y después habla todo lo que tiene que ver ya al control, pero al momento de la ejecución de los desembolsos. La obligación de la DGAF y la PRONAF es, reitero, luego de los desembolsos. Observaron que el ministro ordenó que estas direcciones hagan un seguimiento.
No. Y corresponde al ministerio. Con solamente al leer se dan cuenta que este argumento no es suficiente para decir que eran requisitos previos a los desembolsos. Por lo menos esta parte. En relación a la defensa número 3 que hizo la réplica, el alegato segundo, que es la defensa de Enzo Cardoso. Defensa número 3, pero por orden fue afirmó que la fiscalía dijo que no se entregaban los insumos. Eso no se coincide con lo que se llevó adelante en este juicio. Y espero que se retracte de esta afirmación. La fiscalía nunca dijo que no se entregaban los insumos. Acá los testigos vinieron y dijeron que le entregaron semilla de locote y en el acta figura que se entregaban tomates. Y se reían de la impotencia al decirle qué fue lo que se le entregó. Justamente por eso estamos y en los alegatos habló de la frustración del FIM, o sea que se le entregó cosas que no le sirvieron al fin y al cabo. Y reitero, no es cierto que la fiscalía afirmó que no se entregaban las cosas. También dijo que no quedó probado que se le sacó 350 millones a los campesinos. Aquí existe una contradicción, porque al iniciar lee la sentencia definitiva del juicio anterior, pero ahora en esta parte dice que la sentencia definitiva no funciona. O sirve o no sirve la sentencia anterior, de hechos probados estamos hablando. En este caso, en el juicio anterior se probaron estas circunstancias y son suficientes. Y recalco, aquí estamos juzgando los desembolsos y las consecuencias causales que tuvieron esos desembolsos. Las consecuencias causales ya fueron probadas anteriormente, que se fue en el momento de la ejecución. Y reitero, aquí en la réplica espero que la defensa diga, ¿sirve o no sirve la sentencia anterior? O solamente sirve para una parte y no sirve para la otra parte. Y después habló también del tema del convenio, el marco. Yo creo que es demasiado claro que el marco no es un proyecto y el convenio no es un proyecto. Y afirmó nuevamente en sus alegatos finales que los proyectos se presentaron después. Justamente es lo que la fiscalía dice, que los proyectos se presentaron después con la rendición de cuentas. Y afortunadamente la defensa coincidió en este punto con la teoría del Ministerio Público. Y por último, la defensa número 2. También coincidió en que existió un plan, un proyecto macro le dio. O sea que eso no está en dudas. Lo que sí le pregunto, ¿dónde está el estudio de razonabilidad y factibilidad de estos proyectos? Para la réplica. Y también hizo una afirmación y dijo que Marisa afirmó de que firmaron juntos las notas esas donde se le obligaba a firmar y reconocer la verificación. En su réplica dijo, Marisa Mendoza dijo que ellos firmaron todos juntos la nota del 20 de noviembre del 2013. Sin embargo, Marisa Mendoza, al venir acá, voy a graficar lo que dijo, me llevaron a una oficina chiquitita, me senté y me hicieron firmar. En ningún momento ella dijo que se fue a firmar al Senado. En ningún momento, como lo dijo la defensa en sus alegatos, ella dijo que firmaron juntos. Lo que no contradice la ratificar de las demás personas que fueron hasta el Senado para firmar la nota. En lo que sí coincidió fue que fueron a la casa de uno de los procesados que es de la otra defensa. O sea que no hubo una sola contradicción en la declaración de los testigos. Y en la réplica espero que la defensa afirme nuevamente que la señora Marisa dijo que firmaron juntos.
Es todo, presidente. Duplica sobre el objeto de la réplica. Buen día, Excelentísimo Tribunal de Sentencia. Sobre algunos puntos que hizo referencia al Ministerio Público, puntualmente lo que hacen a la ley de presupuesto y al objeto, que es el 874, que explicó que es la vía por la que ingresa a la ley de presupuesto. En esto tiene razón el Ministerio Público. Ese es el rubro del cual se derivan las transferencias, porque el rubro mismo luego se llama aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro. Con respecto al ejercicio fiscal 2013, la ley de presupuesto 4848 es clarísima, donde divide el rubro en las distintas dependencias del Ministerio de Agricultura. Y voy a señalar solamente una de ejemplo para que pueda constatar el excelentísimo tribunal a qué hicimos referencia nosotros en nuestros alegatos. Cuando habla el presupuesto del ejercicio fiscal 2013, del presupuesto de programas de acción, el rubro 2, el ítem 001, la unidad responsable es Agricultura Familiar Campesina de Desarrollo. La otra unidad responsable de este mismo rubro, de la ejecución de ese rubro. Me dice el nombre, doctora, el ítem 001, Agricultura Familiar Campesina y Desarrollo Rural. Sí. En la ley de presupuesto, esta dependencia del Ministerio de Agricultura tenía un presupuesto de 10.000 millones, que se dividían otra vez en los distintos ítems que tenía que desarrollar esta misma dependencia. Y es a eso a que hace referencia las normas inherentes que nosotros dimos lectura en su momento, y tal como dijo la Fiscalía, a la sola lectura se puede entender esto, pues dice el ítem B: posteriormente las dependencias responsables informarán a las entidades beneficiarias. O sea, las entidades responsables son las que generan la posibilidad de que se ejecute ese presupuesto que le fue destinado por ley de presupuesto aprobada en el año anterior al ejercicio que están desentrañando, desembolsando y distribuyendo durante el ejercicio fiscal. Y la unidad responsable son las distintas direcciones del Ministerio de Agricultura. No es el ministro el que tiene que verificar en qué se va a desarrollar, porque en realidad la ley de presupuesto, que es la que él ejecuta, es la que le ordena a qué dependencia derivar los desembolsos que son para los proyectos que se van a ejecutar ese año. En todos los desembolsos firmados por nuestro defendido, Rodrigo Doy, están identificadas las dependencias que verificaron y que controlaron y a quienes fueron destinadas estos ítems del rubro 874, aportes y subsidios, por cada una de las dependencias y por cada uno de las resoluciones de desembolso. Por eso hicimos la discriminación, resolución por resolución, cuál fue la dependencia que verificó todo esto. Y esto es, a la simple lectura, como dijo el Ministerio Público, palpable y entendible dentro de la ley de presupuesto 4848 del año 2013. Buenos días, excelentísimo tribunal. Bueno, con relación a los otros puntos, bueno, en cuanto a la lectura de los alegatos, esto lo veo más como una observación al tribunal final del que dirige el debate del tribunal, y el tribunal en ningún momento marcó, de hecho que no lo leí, no es mi costumbre leer textos, y bueno, el representante del Ministerio Público no estuvo leyendo los alegatos, tal vez por eso se habrá confundido, y le critica más al tribunal que a esta defensa. Con relación a la imputación, por supuesto que me reafirmo que la investigación fue impecable, porque cuando uno ve esa imputación, que es el inicio de la investigación, va a ver que nunca le atribuyó la autoría inmediata a mi defendido. Justamente como inicio de la investigación, la Fiscalía tenía una hipótesis de una autoría que obviamente en el transcurso de ella tenía que establecer si hubo un acuerdo entre los miembros de la FENAPROC y el señor Rodrigo Doy, y obviamente con eso poder acusar por una coautoría en todo caso. Así que una investigación que se inicia no es aún la conclusión de la misma. No hay ninguna incoherencia en esto, por lo que les digo. Está bien que la sospecha de la Fiscalía haya sido inicialmente
la de la posible participación del señor Roy Godoy, pero esa intervención no se confirmó con el transcurso del día. De hecho, que no fue la misma persona, la misma agente fiscal la que imputó y la que presentó el acto conclusivo. Así que si revisan el acto de imputación, se van a fijar que la calificación no es la del 29 del inciso primero, sino simplemente dejó abierta a la posibilidad de la coautoría. Bueno, con relación a las notas, acá la doctora Marcel ya indicó con relación a la Dirección de Economía Familiar Campesina, pero también es importante el tema de tanto énfasis que hizo el representante de la Fiscalía en la lectura. El problema en Paraguay no está en el saber leer y escribir, está en la comprensión de lo que está escrito. Entonces, una cosa es saber leer y otra cosa es comprender lo que se lee. Sin duda que si estamos hablando de una cuestión donde nosotros indicábamos relacionado al tipo subjetivo, de si el ministro al firmar esto sabía que se cumplía con todos los requisitos, la Fiscalía introdujo algo bastante interesante hoy, que esto no tenía que ver con la factibilidad, es decir, la factibilidad la tendría que definir el ministro. Entonces, bueno, Mazzoleni dijo acá, a quien ellos le dieron mucha importancia a sus testimonios, que para entender la factibilidad del proyecto uno tendría que tener un versado conocimiento en materia de agronomía. No hace falta indicar que acá el doctor Roy Godoy no lo tiene, no es ingeniero agrónomo ni mucho menos. Así que la cuestión está en si era la factibilidad. Eso refuerza nuestra teoría de que no se puede sostener el tema del dolo. Y siguiendo con el dolo, la Fiscalía es la que tiene que probar el dolo, no la defensa probar que no hay dolo. Y en ese contexto, Marcelo Alonso era un testigo de la Fiscalía, no un testigo nuestro. Y la Fiscalía no persistió en que venga acá. Y ya bueno, a mí ni siquiera lo ofreció hoy. Así que, salvo que se haya cambiado la legislación en estos últimos días y la inversión de la carga de la prueba se haya hecho una regla también para la defensa, bueno, entiendo yo que no nos pueden exigir a nosotros probar por qué mi cliente no actuó con dolo, a pesar que lo indicamos, ¿verdad? El caso es que la Fiscalía es la que no pudo probar que se actuó con dolo, y cada vez que habla del dominio del hecho, lo vincula con el dolo. El dominio del hecho no es cuestión objetiva, no es cuestión subjetiva. Y bueno, y de todo lo que dijimos la etapa, no digo nada, así que no hay nada más que ubicar. Bien, doctor Arce. Sí, gracias, muy buenos días. El Ministerio Público dijo que nosotros afirmamos que la Fiscalía había mencionado que no hubo entrega. Use mejor su micrófono, creo que tiene que alzar un poco más. Alzar un poco más, doctor. ¿O no? No, alzar un poco más. Eso, ahí ya. ¿Se escucha ahí o no? Parece que no está encendido. Adelante, sí está encendido. Bien. La Fiscalía dijo que nosotros habíamos afirmado de que no habían hecho las entregas de los insumos. Nosotros dijimos que sí hubo entregas de los insumos. Y nos referíamos específicamente y dimos como ejemplo lo ocurrido el 14 de diciembre de 2012 en la ciudad de Nueva Italia, en donde ha quedado probado el juicio, que fue el acto más grande de entrega de insumos de ese año, que quedó probado que en ese acto, donde se benefició a más de 1.300 productores, estuvo también el presidente de la República, y quedó plasmado en juicio conforme a los documentos que nosotros produjimos acá entre los tomos 62 al 65, que las actas de entrega coinciden con la documentación presentada y ahí inserta en este documento. La Fiscalía en su segunda réplica afirmó
con respecto a las entregas de los 350 millones, las dos entregas de los primeros dos desembolsos. Dijo la fiscalía de que la defensa dice que por un lado la sentencia 490 sirve y por otro lado no sirve. Nosotros nos remitimos y nosotros hicimos énfasis en la acusación del Ministerio Público. El Ministerio Público en su acusación, cuando hace referencia al desembolso de 350 millones al comité IBP, que afirma de que ese dinero desembolsado a la cuenta de ese mismo comité al Banco Nacional de Fomento fue retirado por Fidencio Núñez y Feliciano Olmedo, y que Fidencio Núñez y Feliciano Olmedo le entregaron ese dinero a Silvio Rivero. Y eso no quedó probado en este punto, porque ni Fidencio Núñez ni Feliciano Olmedo vinieron a prestar declaración ahí. Eso fue lo que nosotros dijimos, porque eso dice la acusación del Ministerio Público. Y esa es la pregunta que yo me hice ese día. ¿Quedó probado que Fidencio Núñez y Feliciano Olmedo hayan entregado los 350 millones en este juicio al señor Silvio Rivero? Dije, no. Eso fue lo que dije. Con respecto al otro desembolso, al de San Miguel, también de 350 millones. La acusación hace referencia a que el 3 de mayo del 2012 los señores Afrodicio Núñez y Alejandro Olmedo retiraron la suma de 350 millones depositada en el Banco Nacional de Fomento y que ellos le entregaron ese dinero a Silvio Rivero. Eso dice la acusación. Yo me pregunté si eso quedó probado o no, que Núñez y Olmedo le hayan entregado los 350 millones de guaraníes a Silvio. No, porque ninguno de los dos vino a prestar declaración. Eso fue lo que yo hice referencia, nada más. Y por el segundo punto, con respecto, tercer punto, cuando hace referencia a que nosotros dijimos que no, que el convenio y el análisis, o sea, el convenio y el marco firmado por la FENAPROD no son convenios, no son proyectos, etc. Nosotros no hicimos referencia a eso. Nosotros hicimos referencia de que el proyecto de FENAPROD, identificado como un número, por ejemplo, está en la prueba número 4 del tomo 4, el documento número 23306 del 2012, que es este, fue presentado por la FENAPROD antes de los desembolsos. Fue presentado el 24 de septiembre del 2012. Y en este documento está establecido los rubros con respecto, y cada uno de sus proyectos, con respecto a la piña, al repollo, al locote, al tomate, a la zanahoria. Son proyectos que fueron presentados previamente a la entrega de los desembolsos. Acuérdense que los desembolsos fueron en noviembre y diciembre. Y esto fue presentado, según cargo del Ministerio de Agricultura, el 24 de septiembre del 2012 a las 09:30 horas. Eso es todo lo que... Antes de declarar cerrado el debate, le preguntamos, gracias por la historia del orden. No te preocupes, Susana, solamente manifestar que esta defensa no hará No va a ser su derecho, pero bueno, si lo quiere hacer, nos tomamos el tiempo, pero no, doctora. con la historia del cambio de orden, olvidé darle uso a la palabra. Entonces, me ratifica que no va a hacer uso No, de... solamente mantiene la manifestación
pueden hacer uso de palabras finales. Señor Rodrigo Doy, que quiere pedir al tribunal antes de entrar a deliberar su situación jurídica. Señora Maristela, quiere pedir algo al tribunal antes de entrar a deliberar su situación. No, señora Presidenta, agradecerle al tribunal por el tiempo. Señor Enzo Cardoso, si quiere pedir algo al tribunal. Sí, señora Presidenta, y a los demás miembros del tribunal, que valoren las pruebas que hemos presentado. Creo que mi abogado identificó minuciosamente todas las pruebas que están en la carpeta fiscal y que se haga justicia, señora Presidenta. Bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Declaramos cerrado el debate y llamamos a una deliberación secreta. El primer llamado que tenemos va a ser entre las 12 y la 1. Y ahí la actuaria les va a informar cómo vamos. Si es que vamos a salir en ese momento o nos vamos a tomar un tiempo más. Gracias, señor.